¿Cómo están mis queridos brothercitos? ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las herramientas básicas para formar o empezar una avanzada, una célula o tal vez una iglesia? ¿Y qué debemos tomar en cuenta antes de querer empezar a formar una de ellas? Pues hoy te daremos respuesta a esa pregunta. Te invitamos a quedarte hasta el final del video y mientras tanto puedes suscribirte a nuestro canal, darle like en la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Ahora sí, empecemos. Cuando hablamos de célula o avanzada, hablamos de un punto de predicación de pequeños grupos de personas que se reúnen con un fin en común, como realizar devocionales, realizar un culto o alguna reunión para estudiar la palabra de Dios. Pero estos grupos no se formaron de la nada o al azar, sino que hay alguien detrás de todo esto, o llamémosle una mente creadora. Es por eso que quiero compartir contigo algunos tips que debes de tomar en cuenta antes de querer crear una de ellas. Déjame aclararte que en este video solamente te damos algunos consejos que puedes poner en práctica si estás de acuerdo, o también puedes modificarlo a tu manera o al contexto de tu realidad. Eso ya depende de tu creatividad. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Debes tener en cuenta un lugar de concentración. Ese será el lugar donde todas las personas que invites podrán asistir. Debe ser un lugar acogedor, amplio, limpio y sobre todo que no haya distracciones como el televisor, la radio o algo que rompa el objetivo por el cual están en ese lugar. Empezar con un grupo pequeño de personas. Debes tener en cuenta esto, ya que si el lugar donde se están reuniendo no es amplio, terminarán aburriéndose o incomodándose. Al tener un grupo pequeño, tendrás toda la atención de ellos y el mensaje que compartas será captado más rápido y aprenderán mejor. Recibirlos con una buena bienvenida. Recuerda que tus invitados son lo más importante en ese momento, por lo tanto, el recibimiento al ingresar al lugar de concentración debe ser cordial, amigable y sobre todo con una sonrisa. Aquí debo señalar algo muy importante: la persona que los invitó es quien debe recibirlos para que se sientan más familiarizados y cómodos. Nunca, pero nunca saludes de manera exagerada. Nos referimos con saludo exagerado, por ejemplo, al saludar con un beso en la mejilla o apretar fuertemente la mano o tal vez abrazar al invitado de manera muy efusiva. Solo basta con mirarlo a los ojos, darle un leve apretón de manos y listo. Si quieres saber por qué no se debe hacer eso, déjanos tus comentarios si deseas que hagamos un video respecto a este punto y nosotros con gusto lo haremos. ¿Ya estás grabando? Llámalo siempre por su nombre. Eso hace que la persona se sienta identificada consigo mismo y sobre todo sienta el respeto de la otra persona. No debes llamarlos hermanos o hermanitos. ¡No! 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 Porque si no, ellos se sentirán comprometidos con usted o sentirán que ya los estás comprometiendo con su iglesia cuando tal vez ellos aún no tengan ese interés por ahora. Por eso es mejor llamarlos por su nombre o si no, diríjase hacia ellos como usted. Tome en cuenta el horario. Esto es vital en cada reunión. Recuerde que no todas las personas contamos con el mismo tiempo y tenemos diferentes responsabilidades. Por lo tanto, debe iniciar a la hora exacta que señaló en su invitación y termine temprano. Esto hará que los invitados se sientan motivados de asistir otro día. Recuerde, es una reunión, no un culto. Por lo tanto, debe abstenerse por el momento de coros, alabanzas o himnos que sus invitados no conozcan. Eso podrán aprenderlo en las siguientes reuniones. Es recomendable empezar la reunión orando el Padre Nuestro, que es la oración que todos conocemos. Cielo, santificado sea tu nombre. Preguntarle su nombre, leer un pasaje bíblico corto o contarles una historia bíblica
para captar la atención de sus invitados. Recuerde que debe prepararse con anterioridad. No olvide que después de haber leído el pasaje bíblico o contado la historia, haga preguntas. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué parte de la historia les gustó más? O si tienen alguna pregunta en especial, eso hará que el invitado se sienta importante y sobre todo, usted no será el único que hable en esa reunión. Es recomendable invitar o compartir con los invitados algún aperitivo pequeño, sea un café con galletas, un té o alguna bebida para degustar minutos antes de terminar la reunión. Eso es una manera de agradecerles por haber venido a la reunión y que es bueno compartir ese tiempo con ellos. Reciba pedidos de oración. En vez de pedir ofrendas, pregunte uno por uno de sus invitados si tiene algún pedido de oración para anotar y usted como anfitrión pueda orar por esas peticiones en algún momento disponible. El mejor secreto para orar por una petición es hacerlo en el momento que se lo piden. Haga oraciones cortas Tu nombre, venga a nosotros tus reinos. y relacionadas con el asunto que le pidieron en oración. Así ganará más confianza con la persona y sobre todo sus invitados estarán recibiendo el apoyo espiritual. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. No te lo puedo creer. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Chao, 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 chao.